Pueden tomar asiento, Iglesia Stonebriar. Muy buenos días, ¿cómo están esta mañana? Bendecidos, all right, pues yo también, muy bendecidos. Mira, abran sus Biblias conmigo a Filipenses capítulo 1. Es Filipenses capítulo 1, ahí vamos a estar nuevamente. Estamos a continuación con esta serie en Filipenses. Y bueno, para ustedes que son nuevos a Stonebriar o tal vez nos visitan por primera vez, les quiero decir nuevamente bienvenidos. Estamos agradecidos con Dios por su visita el día de hoy y esperamos que este servicio de iglesia, que estas canciones de adoración, esta palabra de la Biblia, de la palabra de Dios, sea de edificación para sus vidas. Y quisiéramos que no se fuera de aquí sin conocer a una nueva persona, de formar tal vez una nueva amistad o al menos visitar con nuestro equipo de hospitalidad en estas mesitas blancas de bienvenida que tenemos aquí al lado después del servicio de iglesia. Entonces, mira, estamos a continuación con esta sección que empezamos la semana pasada en Filipenses, que es de Filipenses 1, del versículo 12 al versículo 18, y hoy terminamos esta sección. Y lo que encontramos aquí en esta sección de la palabra de Dios es algo hermoso, porque se trata de una vida centrada en el Evangelio. Aprendimos que Pablo está encarcelado y quiero, si puedes, imagínatelo, Pablo encadenado, sin poder moverse, encerrado dentro de 4 paredes en arresto domicilio. Esta no es la circunstancia que él quiso para él mismo. Él quiso estar libre. Acuérdase que Pablo es la persona que quería ir o viajar de puerto a puerto, caminar por cada carretera romana para predicar las buenas noticias, compartir las buenas noticias que en Jesucristo hay salvación. Pero en esta circunstancia le tocó al apóstol Pablo aprender que hasta una prisión se puede convertir en un púlpito, que las cadenas pueden ser compañeras en la misión de Dios, que lo que parecía un retroceso en realidad era un progreso. Espero que tú también pudiste aprender esto la semana pasada por medio de la palabra de Dios. Y pues hoy terminamos esta sección con 2 lecciones más sobre una vida enfocada en el Evangelio que surgen de este pasaje. Una se trata sobre el valor que debemos tener los cristianos. Valor, o se puede decir también coraje o valentía, lo cual es una señal, veremos, una señal de un cristiano maduro. También en segundo lugar veremos que hoy vamos a ver que hay también cristianos inmaduros, cristianos críticos, los que son un poco criticones aquí en la iglesia de Filipenses. Ya no hay de esos en la iglesia el día de hoy. Estamos hablando en Filipos. Así que mira, vamos a entrarle al primero. Y quiero que anote esto si usted está tomando notas o si quiere ir a un ladito en el margen de su Biblia al comienzo del versículo 10, capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice, cristianos valientes. Usted puede escribir esto, puede anotarlo. Cristianos valientes. Una vida centrada en el Evangelio inspira valentía en los cristianos maduros. Cristianos maduros son los que están creciendo en semejanza a Cristo. Estos hermanos entienden esto, que en una vida centrada en el Evangelio inspira valentía en los cristianos maduros. Vamos a leer todos juntos en el versículo 14. Yo estoy leyendo el día de hoy de la Nueva Traducción Viviente y dice así: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado en su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Luego en los versículos 15 y también el 16, si todavía tiene su Biblia ahí, Pablo continúa describiendo estos creyentes maduros. Dice en el versículo 15:
que proclaman el evangelio con intenciones puras. Dice al inicio del versículo 16 que su motivación es el amor. Los cristianos maduros comprendían que él estaba en prisión porque había sido designado para estar ahí, para defender la buena noticia, como dice aquí en el versículo 16. Estaba designado. Y esta palabra designado es una palabra muy interesante. Tiene que ver con algo que uno fue destinado a hacer o apartado para hacer. Yo nací para esto, fui hecho para esto fui elegido por Dios. Entonces, las cadenas en este caso no eran una limitación para Pablo. Eran el instrumento que Dios usó para cumplir su voluntad en la vida de Pablo y en la iglesia. Ellos entendieron que las circunstancias de Pablo, incluso sus cadenas, estaban bajo la voluntad de Dios. Dios lo puso ahí. Y como resultado, eso movilizó a estos cristianos maduros. Lo que le pasó a Pablo se convirtió en un catalizador para los cristianos maduros en Roma. La mentalidad de estos cristianos maduros era esta: la vida es Cristo y... ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de la primera semana cuando iniciamos esta serie de mensajes? Dijimos que la vida es Cristo y ustedes dijeron, y eso se nota. Ok, entonces mira, la mentalidad de estos cristianos maduros en la iglesia en Roma era esta: que la vida es Cristo y... eso se nota. Eso se notó en sus vidas. No en palabras, no en rótulos, nada más. En sus vidas cotidianas. A estas alturas Pablo conocía a muchos de los hermanos en Roma, en esta iglesia. Recuerda que él había escrito a Roma, a la iglesia en Roma, que es el libro a los romanos, unos 7 a 10 años antes de escribir esta carta, Filipenses. Y en Romanos 16, mira, si tienes su Biblia, encuentra ahí Romanos 16. No lo vamos a leer ahora mismo, pero yo quisiera que usted lo estudiara ya más tarde, durante esta semana. Romanos 16. En Romanos 16 hay una larga lista de nombres que a veces tendemos a saltarnos. Así es a menudo con esta larga lista de nombres en la Biblia. Hay una larga lista de nombres en Génesis capítulo 5. También en Mateo capítulo 1. Génesis 5 dice algo así: Enos engendró a Cainán. Cainán engendró a Mahalaleel. Y Mahalaleel engendró a Jared. O sea, nosotros hacemos esto. Nos saltamos esta lista de nombres. Pero mira, yo quiero que entiendas algo. Que en Romanos 16 encontrarás una lista de nombres de personas reales, hermanos y hermanas en la fe. Y lo que se dice de muchos de ellos es hermoso. Pero usted va a ver en Romanos 16, para cuando llegue al versículo 17 en Romanos, que no todo lo que se dice de los hermanos en esta iglesia es hermoso. Es una mezcla. Cristianos maduros con cristianos inmaduros. Pero muchos de ellos, dice el versículo 14, eran cristianos maduros. Estaban observando la vida de Pablo, leyendo sus circunstancias y discerniendo la actividad de Dios en la vida de su siervo. Vieron la mano providencial de Dios en el encarcelamiento de Pablo. Ellos creían que Dios es soberano, que Él instala reyes y también los quita. Dios tiene el control sobre todas las cosas, tanto como los eventos globales, los eventos locales y los eventos individuales, incluyendo las cadenas de Pablo. Dios está presente en todo. Está completamente al mando.
de todas las situaciones en tu vida. Las situaciones cotidianas, hasta en las situaciones más feas que estés pasando, cumpliendo sus propósitos. Así que Pablo está encadenado. Y estos cristianos maduros en la iglesia en Roma entendieron lo siguiente: que ahora les tocaba a ellos. Si Pablo no puede ir, entonces nosotros iremos. Si Pablo no puede alcanzar a otros, entonces nosotros los alcanzaremos. Nuestra oportunidad de evangelizar, para compartir, de avanzar el evangelio, este es nuestro tiempo, nuestro momento. Ellos posicionaron sus vidas para abrir paso en la oscuridad por el terreno áspero espiritual en la ciudad de Roma, para alcanzar a los perdidos, incluso a gran costo. Y la historia de la iglesia está llena de ejemplos de cristianos maduros que fueron inspirados por aquellos que abrieron paso antes de ellos, personas que entendieron el llamado de Dios a proclamar el evangelio. Mira, si tú vas a Escocia, a la ciudad de St. Andrews, en una calle tú vas a encontrar unas iniciales: G, W, George Wishart. Y esas iniciales en esa calle marcan el lugar donde George Wishart, un predicador valiente, donde él fue ejecutado, quemado en la hoguera, en el 1546, por predicar el evangelio. Y no solo predicaba en las calles, sino el pastor George Wishart también predicaba en las iglesias, llamando a los cristianos a alejarse de la religión, rituales vacíos, y a volver a Cristo. Antes de su muerte, se convirtió en uno de los hombres más perseguidos en toda Escocia, y viajaba con guardaespaldas para protegerse. Y cuando el pastor Wishart fue finalmente arrestado y sentenciado a muerte en un juicio manipulado, antes de que su escolta pudiera imponerse, él se volvió hacia él y le dijo: ríndete. Solo uno de nosotros debe morir hoy. Tu día vendrá, pero este día es mío. El nombre de ese guardaespaldas, algunos conocerán su nombre, es John Knox. Knox hizo lo que nuestros hermanos aquí en el versículo 14 hicieron. Fue inspirado por George Wishart y continuó proclamando el evangelio. Terminó liderando la reforma de la iglesia en Escocia. Y tanto fue su impacto en ese entonces que el monarca de ese tiempo dijo: le tengo más temor a las oraciones de John Knox que a todos los ejércitos de Europa. Si creemos que la vida es Cristo, y si creemos que eso se nota, entonces como iglesia, eso debe tener un impacto en nosotros. Las cadenas de Pablo les mostraron a esos cristianos lo que significaba vivir esta verdad, que la vida es Cristo, y ellos fueron inspirados. Los cristianos maduros entendieron esa verdad. Y eso fue lo que hicieron en su ciudad, en Roma. Posicionaron sus vidas de alguna manera para alcanzar a alguien a su alrededor. A pesar del miedo, a pesar del rechazo que vendría, a pesar de la pérdida que podrían sufrir, a pesar de la burla. Porque la gente en Roma necesitaba a Jesús.
Así como la gente de los Estados Unidos necesitan a Jesús. Así como la gente de Latinoamérica necesita a Jesús. Ellos entendieron el llamado de Dios y posicionaron sus vidas para alcanzar a otras personas. Eso lo entendieron en la iglesia en Roma. La historia del cristianismo está llena de historias, de ejemplos de creyentes que comprendieron el llamado de Dios a proclamar el evangelio y que fueron inspirados por los que vinieron antes. Lo que las escrituras le dicen a cada generación de cristianos, y nosotros no somos la excepción. Lo que las escrituras le dicen a cada generación de cristianos es que ahora les toca a ustedes. Iglesia Stonebriar, ahora les toca a ustedes. No solo son los pastores quienes son embajadores de Cristo. La gran comisión, el mandato que Cristo nos dejó es para todos los creyentes. Y el lugar donde tú estás, de hecho, esta semana, a partir de salir de este servicio de iglesia, el lugar en el que te encuentras tú o que te encuentres tú esta semana, el día de hoy, ese es el lugar que Dios ha elegido para ti. Ese es el lugar donde Dios ha elegido ponerte para alcanzar a los demás con un propósito. Pero ¿sabes quién más está ahí? Satanás. Es nuestro amigo espiritual real. Y lo que Satanás quiere es que tú te quedes en silencio. Quiere que te sientas desanimado, distraído e inútil en la obra de Dios. Es lo que quiere. Satanás quiere ver a tu matrimonio destruido. Satanás quiere ver a tus relaciones, las que tienes con tu familia, tus amigos o las personas en tu vida. Quiere ver relaciones rotas. Quiere plantar semillas en los corazones de nuestros hijos que crezcan oponiéndose a Dios. Pero iglesia Stonebriar, eso no va a pasar. No va a pasar. Porque nosotros como cristianos maduros vamos a responder al llamado de Dios. Vamos a responder, vamos a actuar. Así que no podemos retroceder. No puedes sentarte a un lado, quedarte en la banca. Oye, mira, no te estoy pidiendo que te compres una guitarra, que te vayas a la gasolinera allá en el Main, que está cruzando la carnicería, y que ahí te conviertas en un predicador en las calles de Frisco. Eso no te estoy pidiendo. Tampoco te estoy pidiendo, Stonebriar, que cada conversación que tengas con una persona sea un bibliazo. Puedes hacerlo de esa forma, pero yo creo que no ganarás muchas almas para el Señor. Y de hecho nos complicarás el trabajo nosotros, que queremos compartir la verdad con amor. Todo lo que te estoy pidiendo el día de hoy, Stonebriar, es que tú, no la persona a tu lado, ¿okay? No a tu abuela, ni a tu mamá, o a tu esposa, o tu esposo, te estoy pidiendo, Stonebriar, que tú, así como lo hicieron en la ciudad de Roma, así como lo hicieron en la ciudad de Filipos, que posiciones tu vida para alcanzar una sola persona. Una sola. Que ores por esa persona de manera consistente, por nombre. Que le muestres a esa sola persona, una persona, el amor de Dios de una manera sencilla, de una manera tangible. Y que quizá un día tendrás el honor de acompañarlos a los pies de Cristo. Si tú vives tu vida posicionada como un cristiano maduro para alcanzar a una sola persona, esa es una vida bien vivida. La gran comisión de Mateo capítulo 28 no es para los pastores, es para todos nosotros, todo cristiano. La gran comisión es para todos los creyentes. Los cristianos maduros entienden eso.
Los cristianos maduros comprometidos con la misión de Dios son contagiosos. ¿Se da cuenta? Inspiran a las personas a su alrededor, inspiran a la próxima generación a vivir para Cristo también. Esos son los cristianos maduros. Ahora pasemos a ver los cristianos inmaduros, los cristianos críticos. Y puede notar esto, mira, anota: la vida centrada en el Evangelio se eleva o sobrepasa por encima de la inmadurez de los cristianos críticos. Cuando Pablo habla de los cristianos inmaduros en este contexto, ¿de qué tipo cristiano está hablando el apóstol Pablo? Bueno, está hablando de los cristianos críticos, que son un poco criticones en la iglesia en Roma. No el día de hoy. Está hablando de los cristianos desagradables. Está hablando de los cristianos que se fijan en todo. Supongo que podríamos llamarlos a estas personas nuestros, como decía mi abuela, hermanos cabezudos. No porque tenía cabeza grande me decía eso mi abuela, aunque sí la tengo. Pero me decía: huerco cabezudo, no te entra. Podríamos llamarle a estas personas nuestros cabezudos, que necesitan darle un respiro a los demás, que necesitan tomarse su dosis diaria del Evangelio cada mañana y que necesitan de verdad entender lo que significa eso de que la vida es Cristo, hermanos y hermanas en la fe. Pero eso sería un poco largo, ¿verdad? ¿Alguna vez has conocido uno de estos cristianos? ¿Alguna vez has sido herido por este tipo de cristiano? De esos que hieran o hieren más que ayuden. Que están más preocupados para que sigas sus reglas que por seguir a Jesús. Que siempre tienen la razón y al parecer siempre preparados para aplastarte con un versículo de la Biblia. ¿Alguna vez conociste un cristiano así? Aquí hay algo que necesitamos entender. Estos cristianos, estas personas sí son cristianos. Estas personas, este tipo de cristiano están predicando el Evangelio, pero sus corazones todavía están llenos de veneno. Mira, lea conmigo el versículo 15. ¿Lo tiene ahí? Dice Pablo: es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Mira nomás. Casi increíble, ¿no? En este versículo Pablo está hablando de creyentes, personas que son cristianos, gente que predica a Cristo y aún así sus corazones contienen veneno. ¿Están predicando el Evangelio? Sí, pero lo hacen con celos y con rivalidad. Y es importante que nosotros, cada uno de nosotros, entendemos lo siguiente sobre esta palabra celos, porque nos va a ayudar a entender a lo que se refiere Pablo. Esta palabra nos pinta el cuadro de una persona o personas que sus celos les han robado la paz de Cristo. Celos que se convierten en disgusto hacia una persona o incluso odio hacia la otra persona. El tipo de celos que los lleva a desearle el mal a otra persona. Ese es el tipo de cristiano al que Pablo se está refiriendo aquí en la palabra de Dios. No son celos, aunque ser celoso es malo, sino el tipo de envidia que te roba el gozo del Señor y que te impide alegrarte por el bien de otra persona e incluso esperas que le vaya mal.
La palabra, esta segunda palabra, rivalidad, aquí significa faccionalismo. No solo es, oye, ¿quién es mejor, nosotros o Pablo? No se trata de quién es mejor, tú o yo. Esto es una actitud que fomenta la división y destruye la unidad dentro de la familia de Dios. Este es el tipo de rivalidad que estamos viendo aquí. Y estas personas de las que está hablando Pablo son cristianas. Ahora vamos a ver en el versículo 17. ¿Ahí lo tiene? Versículo 17, capítulo 1, 17. Los otros, estos cristianos un poco criticones, no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Las intenciones de estas personas no son puras. Predican el evangelio, pero con ambición egoísta. Fíjate lo que dice Pablo aquí después, en el versículo 17. Usó la palabra sinceridad, no usó la palabra insinceramente, que no predican insinceramente. Lo que está diciendo Pablo aquí es que hay una manera para predicar el evangelio de Cristo, para compartir el evangelio de Cristo con otra persona, y esa manera es con sinceridad. Pero estos cristianos lo hacen sin sinceridad. Así predican estas personas a los demás. Y estaban tratando de causarle dolor a Pablo. Mira, entendemos que estas personas no son ateos. Estas personas no son paganos. Estas personas son cristianos, están en la iglesia. Predican el evangelio, pero con motivos ocultos. Eran promotores de sí mismos, malos administradores de la gracia y el amor de Dios. Eran miembros aquí en esta iglesia, personas reales, más o menos alrededor del año 62 después de Cristo. Por supuesto, llevaban sus togas griegas por todo Roma, pintadas con el lema amar a Dios, amar a los demás. Pero tenían una teología distorsionada de cómo obra Dios en el mundo. Vieron las cadenas de Pablo y las interpretaron con una teología torcida. Mira nomás, ya lo sabíamos. Dios iba a callar a Pablo de una vez por otra, o por todas. Así interpretaron las cadenas de Pablo, las circunstancias de Pablo, lo cual era falso. Porque la semana pasada y también hoy estamos aprendiendo que Dios fue quien puso a Pablo allí para avanzar el evangelio. Pablo estaba exactamente donde Dios lo quería para la defensa del evangelio. Estos críticos, estos cristianos críticos, malinterpretaron tanto el corazón de Pablo como la mano de Dios en esta circunstancia. Y ahora sé que para nosotros nos resulta difícil creer que cristianos pueden ser así de crueles como Pablo. Al final de cuentas, este es Pablo el apóstol. Si Pablo entrara en nuestra iglesia del día de hoy, pues por supuesto todos nos sacábamos el celular para tomarnos un selfie con el apóstol Pablo. Le dijéramos, oye, fírmame mi Biblia, Pablo, mira, aquí donde dice Filipenses. Aquí. Pero a Pablo en su tiempo así no lo trataron. Lee sus cartas. Su ministerio fue seguido, fue perseguido por creyentes tóxicos. No sabemos exactamente la razón por la que la gente se oponía en contra de Pablo en la iglesia en Roma, pero sabemos que sí se oponían. Sabemos que en Galacia, los Gálatas, por ejemplo, lo acusaban por ser demasiado liberal. Oye, Pablo debe tomarse las leyes de Dios con más seriedad. Eran de esos cristianos que te dicen, oye, tú no uses eso.
No te juntes con ese tipo de persona. No, no, no y no. A estos tipos de cristianos le llamamos legalistas. Y Pablo escribió la carta a los Gálatas para corregir esa mala interpretación del evangelio. Luego está Corinto, la iglesia a los corintios. En Corintio era todo lo opuesto. Ahí pensaban que Pablo era demasiado estricto. Pablo, por favor, relájate un poco. Mira, ¿qué tiene de mal si nuestro servicio de iglesia se trata más de apariencias y de tener una plataforma para exponer nuestros talentos? También decía, bueno, sí, Pablo, hemos pecado, pero Jesús nos perdona, ¿no? Estaban abusando de la gracia de Dios, viviendo en pecado bajo la bandera del perdón. Y también vemos la iglesia en Éfeso, donde Timoteo tuvo que enfrentar a personas que querían escoger solo ciertas partes de la Biblia. Ya no hay de esos cristianos, ¿verdad? Que solo quieren escuchar ciertas partes de la Biblia. No quieren escuchar aquellas partes en Éfeso, no querían escuchar aquellas partes que confrontaban o que corregían su estilo de vida. Timoteo, mira, nos hace sentir incómodos cuando predicas de esas partes de la Biblia, por favor. Durante su vida, Pablo fue opuesto o se oponían a él por cuestiones de doctrina, otros por asuntos de la estructura del liderazgo de la iglesia. Otros simplemente no querían tener a alguien como autoridad espiritual que les señalara su pecado. Así que Pablo tenía opositores por todos lados. Por un lado, legalistas. Por otro lado, libertinos y oportunistas de poder en el medio. ¿Por qué se oponían a Pablo en la iglesia en Roma? Pues no lo sabemos con certeza. Tal vez lo rechazaron porque no les gustaba su doctrina. Tal vez no les gustaba su estilo de liderazgo o su acento judío con el que hablaba. Tal vez les incomodaba el hecho de que Dios le había dado a Pablo una influencia que no les había dado a ellos. No sabemos con certeza por qué algunos en la iglesia en Roma se oponían a Pablo, pero sabemos que se oponían a él, aunque sabían la verdad, aunque creían la verdad, aunque predicaban la verdad. Aún así tenían veneno, el corazón envenenado. Pero mira, ya vamos terminando. Pero quiero que veas dos cosas. Vamos nuevamente al versículo 14. Quiero que vayas ahí y que subrayas o que resaltes esta palabra en tu Biblia, porque esto es importante para todos nosotros. Quiero que lo veas, resalta, subraya esta palabra, o las palabras la mayoría, versículo 14. Y dado que estoy preso, la mayoría, resalta esa, la mayoría. Porque quiero que entendamos lo siguiente, que la mayoría de los cristianos somos personas que genuinamente queremos crecer en semejanza a Cristo. La mayoría de los cristianos no son tóxicos. Ahora vamos al versículo 15. Una vez más, quiero que subrayes, quiero que resaltes esta palabra en tu Biblia. Versículo 15. Es cierto que algunos, esa mera, algunos. La mayoría quiere representar a Cristo como ciudadanos del cielo en la tierra, pero algunos cristianos son desagradables, cabezudos, que necesitan tomarse su dosis diaria del evangelio cada mañana y que necesitan de verdad entender lo que significa eso de que la vida es Cristo. Hermanos y hermanas en la fe, esos son algunos que no se han ido, aún permanecen. Y yo he conocido a algunos de sus descendientes. Los he conocido en iglesias carismáticas, en iglesias conservadoras. Los he conocido en iglesias en la República de la Florida. Los he conocido también aquí, en el estado de Texas. Algunos cristianos pueden ser desagradables, ¿verdad?
se aferran como un mal olor que mancha el testimonio de la novia de Cristo. Durante esa época, por los siglos y hoy en día. Hoy esta semana escuché un pastor aquí de Stonebriar. Compartió una historia de una iglesia en la que estaba antes. Y contó sobre un miembro de su iglesia en aquel entonces. Dijo que era un hombre, este miembro, un hombre con preparación teológica, inteligente, teológicamente preparado. Pero desde el primer día en esa iglesia fue como una espina en su costado. Y el pastor quería entender, oye, ¿por qué este señor está tan opuesto? ¿Por qué está en mi contra? Así que lo invitó a tomar un café. Y allí, cara a cara, el hermano le dijo directamente, es que yo no estoy de acuerdo contigo y me opondré a ti hasta el final. ¿Hasta el final de qué? ¿Del mundo? Mira, la mayoría de ustedes saben que yo nací y crecí en los Estados Unidos. Y que a lo largo de mi vida hablé mayormente en inglés. Aprender a hablar español y de hecho predicar en español ha sido una de las cosas más difíciles que yo he tenido que hacer en toda mi vida. Y no solo he tenido que aprender el idioma, sino también porque no soy de Latinoamérica. He tenido que aprender a ser más latinoamericano, que ha sido una bendición para mí. Porque yo estoy comprometido con esto, porque yo siento que Dios aquí me puso. Y aquí voy a estar hasta que me diga lo contrario. Pero déjame decirte esto, que durante mis 9 años como pastor en ministerios en español, han habido varias veces en las que alguien de la iglesia, no solamente aquí en Stonebriar, me presenta a otra persona. Dice, mira, uno de nuestros pastores. Y al saludarlos, como que me miran. Oye, ¿y este qué hace aquí? Como que ni es latino de verdad. Es americano. Tú eres el pastor, pero es demasiado joven. Ya no tan joven así como hace 9 años. Como si yo pude haber controlado dónde nací o cuántos años tengo. En los casos en que me miraban así como, oye, tú ni eres latino de verdad, no tuvieron que decir nada. Su rostro lo decía todo. Ya no me pasa eso tanto hoy en día. Pero me sorprendía ver a la gente que se comportara así. Mira, debemos entender que los cristianos críticos a menudo se ven normales en la iglesia. Están presentes en eventos, cargan su Biblia, aparentan ser piadosos, pero en sus corazones todavía hay veneno. Pero esta fue la respuesta de Pablo, ¿ok? Y aquí es donde nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo, que es lo siguiente: no lo tomes personal. Pablo no lo tomó así. No sé si esta historia sea de verdad, pero la escuché esta semana. Es de un pastor que se iba a mudar para servir en otra iglesia, ¿okay? Su último domingo en esta iglesia, una hermana de la iglesia se le acercó y dijo: pastor, su sucesor no será tan bueno como usted ha sido. Y por supuesto el pastor se sintió halagado y sonrió y dijo: pues gracias, hermana, pero no tienes que decir eso. Y dijo: no, insistió la hermana, no es verdad, porque yo he estado en esta iglesia
con 5 pastores diferentes y cada uno ha sido peor que el anterior. Debemos sobrepasarnos a la crítica. Pablo no niega que existen cristianos críticos, tampoco los excusa, pero él se sobrepone. Y tú y yo necesitamos hacer lo mismo. Entonces finalmente escribe estas 2 cosas. ¿Okay? Lo tomamos directamente del versículo 14 como aplicación. Anota ahí, sé parte de la mayoría. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer ahora, el día de hoy, durante esta semana y para el resto de nuestras vidas? Anótalo, hermana. Sé parte de la mayoría. Sé parte de la mayoría de cristianos maduros cuyas vidas representan bien el evangelio. Ahora escribe lo siguiente: no seas parte de los algunos. No seas parte de esos algunos cristianos críticos que nunca están satisfechos o contentos con nada, que siempre te van a señalar, que siempre te van a apuntar el dedo. No seas parte de los algunos, sé parte de la mayoría. Ok, mira, te voy a dar una tercera, un plus, un extra. También quiero que anotes lo siguiente, ok, porque esto va a ser importante para ti cuando te toque tratar con un cristiano crítico. Ok, ¿listo? Sobreponte a la crítica. Sobreponte a la crítica. En inglés, rise above, eleva por encima, sobreponte a la crítica. Y esto lo tomamos directamente del versículo 18. ¿Okay? Para finalizar el día de hoy, vamos todos a leer versículo 18. Dice Pablo, de los cristianos críticos, dice, pero eso no importa. El versículo 18, eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozándome. Amén, amén, amén. Gózate, hermano, gózate, hermana. Oye, no seas parte de los algunos, sea parte de la mayoría. Sobreponte a la crítica. Pablo entregó a estas personas al juicio del Señor Jesucristo. En el día de Cristo, que lo menciona un par de veces aquí en el capítulo 1. En el día de Cristo, estos cristianos deben ponerse enfrente a Jesús y serán juzgados por sus hechos, por el fruto que dieron como cristianos. Pero Pablo, por su parte, no se quedó estancado ahí. No se quedó estancado en sus críticas. No podía porque había demasiados cristianos de la mayoría que necesitaban ser animados para levantarse con valor, con valentía por Jesús. Porque la obra del evangelio debe seguir avanzando. Ok, hermanos, mira, quiero que imagines lo siguiente. Imagina tu lugar en el avance del evangelio. Tu lugar, no la persona a tu lado, no tu esposa, no tu esposo, o sea, no tu abuela, no tu mamá. Tú, imagínate tu parte, ejerciendo tu parte en el avance del evangelio. Y quizás tú piensas, pues, ¿qué tengo yo que ofrecer? Pero ahora quiero que pienses lo siguiente: ¿qué pasaría si Dios pudiera usar eso que tú tienes, lo que sea, por más insignificante que te parezca, para alcanzar a otra persona? Dios puede usarlo y lo usará si tú se lo entregas. A final de cuentas, Él usó el arca de Noé, usó la infertilidad de Abraham, usó la lengua tartamuda de Moisés, usó la juventud de David, el desaliento que sentía Elías. Pablo también aprendió algo poderoso: que hasta una prisión se puede convertir en un púlpito, que las cadenas pueden ser compañeras en la obra del evangelio, que lo que parecía un retroceso, de verdad era un progreso. Así que no tengas miedo de entregarle a Dios lo que tú tienes, incluso en este
mismo momento. Y es lo que vamos a hacer. Póngase de pie conmigo, Stonebriar, Iglesia Stonebriar. Esto lo vamos a hacer. No seas como algunos de esos cristianos. Sea como la mayoría de los cristianos. La mayoría que están buscando crecer. Que genuinamente quieren crecer y ser semejantes a Cristo, su Señor, su Salvador. Sea como la mayoría de esos cristianos. Deja que tu vida sea una vida centrada en el Evangelio. Porque cuando los creyentes en Frisco, Texas, se levantan y viven con valentía, con valor, con coraje, como ciudadanos del cielo aquí en la tierra, el reino de Dios se hace visible. El corazón de Dios se hace visible al mundo por medio de ti. Espero que pudiste captar eso. No por medio de la fe de mi mamá, o la fe de mi abuela, o la fe de mi esposa, o la fe de mi esposo. Por ti, por medio de ti, a través de ti. ¿Lo puedes creer? Yeah. Sí, cada uno de nosotros somos pecadores, somos vasijas rotas. Pero Dios une todas esas piezas, nos cubre con su perdón, con su misericordia, con su gracia, y nos hace una que se puede usar, ser llenada para llenar a los demás. ¿Ok? Stonebriar. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por este día. Gracias, Padre, porque tú nos estás llamando a ser cristianos maduros, cristianos valientes, cristianos suficientemente maduros que entendemos el llamado del Evangelio para representar a Cristo como ciudadanos del cielo aquí en la tierra. Señor, ahora mismo te pedimos, Señor, que seamos como esos cristianos maduros en la ciudad de Roma. Esos que vieron la situación, vieron las cadenas de Pablo, vieron las circunstancias y dijeron: mira, yo iré si él o ella no puede ir. Yo responderé al llamado del Evangelio. Es mi turno, me toca a mí. Entonces, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, comienza conmigo. Yo te pido, Señor, comienza conmigo. Que mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos aquí, Señor, sea moldeado por el amor de Jesús. El amor que ama plenamente al Padre y al Espíritu Santo. Y el amor que plenamente también ama a las personas. Comienza, Señor, con nosotros. Comienza un movimiento en nosotros, con nosotros, Señor. Que cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor, se sientan capaces, Señor. Y también en los días en los que no se sienten capaces, Señor, que los cubras con tu gracia, para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Y mostrarle a los demás el corazón de Dios. Gracias te damos, Señor, por el perdón de pecados. Gracias te damos, Jesucristo, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para morir en nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, que nos santificas cada vez más a semejanza a nuestro Señor. Bueno, Stonebriar, antes de decir amén, les quiero recordar, si usted es nuevo aquí, si usted esta es tu primera vez aquí en Stonebriar, mira, visite con nuestro equipo de especialidad. Mira, allá los están esperando en esas mesitas blancas, mesitas de bienvenida. Hombres, la fecha para inscripción al retiro de hombres es mañana a la medianoche. ¿Okay? Entonces todavía hay tiempo, inscríbate, vaya. Vamos a ir un grupito aquí de Stonebriar en español y ahí vamos a estar juntos. Será un tiempo de bendición. ¿Ok? Hermanos, hermanas, los amo en el amor de Cristo. Nos vemos el próximo domingo.